A esta hora. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM y también les saludamos a través de nuestras plataformas digitales de Facebook y de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. A partir de este momento, con los hechos más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo para hoy jueves 23 de enero del año 2025. Atención que el presidente Gustavo Petro habló con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y concretó un plan para erradicar grupos armados en el Catatumbo. El primer mandatario confirmó que dialogó con el régimen de Nicolás Maduro y anunció encuentro entre los ministros de Defensa de Colombia y de Venezuela. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por haber realizado un viaje a Haití en medio de la grave crisis de orden público y humanitaria que se presenta en el Catatumbo, en norte de Santander, que ya alcanza la cifra de 36,000 desplazados, decenas de heridos y cerca de 100 personas muertas por cuenta del accionar del ELN en enfrentamientos con las disidencias de las FARC. Ya son más de 36,000, 41,000 incluso los desplazados en norte de Santander por la guerra en el Catatumbo, según la ONU. 36,000, la última cifra que entregó la Defensoría hace más de 24 horas, y esta cifra de 41,000 es cifra que entregó la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Así que ya empezamos a tener diferencias en las cifras entre lo que entrega la Defensoría y lo que entrega la ONU. En su más reciente reporte, la Organización de Naciones Unidas, ONU, dijo que hay 41,237 desplazados y 12,520 personas confinadas por la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Cúcuta, la capital del norte de Santander, superó la capacidad de desplazados por la guerra que se libra en el Catatumbo. Ya van 18,200 personas que han llegado allí a San José de Cúcuta. Las personas desplazadas por la guerra en el Catatumbo llegaron a Cúcuta y los muertos por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC superarían las 80 víctimas. El panorama en Cúcuta, Ocaña, Tibú y Teorama es bastante difícil en materia de crisis de derechos humanos. Pero la guerra que se libra entre estas dos guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC no se está dando solo en norte de Santander. También se ha trasladado a otras regiones del país. Ya hemos conocido sobre el tema de Bichada, según se ha informado, y también en el departamento del Cauca y en el departamento del Meta. La gobernadora del Meta alertó por la expansión de la situación en el Catatumbo a su departamento. Rafaela Cortés le pide al presidente Gustavo Petro que haga un consejo de seguridad urgente después de la explosión de un carro bomba en el municipio de San José de Arama. Todo parece indicar que las personas que estaban preparando el carro bomba se les estalló, o sea que la persona que murió en el atentado era la que estaba preparando el carro bomba. Este fuerte atentado se presentó en zona del departamento del Meta después de que un carro bomba explotó en San José de Arama, hecho que es investigado por el ejército, la policía y la fiscalía. Según la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, este atentado podría estar relacionado con un plan para atentar contra la capital del departamento y le hizo un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que haga un consejo de seguridad de carácter urgente en esa región del país. Ha habido pronunciamiento por parte de la fiscal general de la Nación, que anunció que rastreará al COSE, que es el Comando Central del ELN, en Cuba o donde quiera que estén. La jefe de la Fiscalía anunció que ya se notificó a la Policía Nacional y a la Interpol para que los 31 cabecillas del ELN puedan ser capturados en cualquier momento y en cualquier lugar. 5 heridos dejó una explosión de una motocicleta bomba, esta vez en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. Entre los heridos por el atentado en Argelia hay 2 militares. Según confirmaron las autoridades en esta región del país, explotó en pleno casco urbano del municipio. Así que
la situación de orden público es delicada no solamente en el Catatumbo, en el norte de Santander, en el Meta, sino que también en el departamento del Cauca, según han confirmado las autoridades. Hay pronunciamiento de la senadora de la República, María José Pizarro, quien ha lamentado los hechos que se han venido presentando en diferentes regiones del país por esta confrontación armada. Ha dicho la senadora que espera que se pueda darle solución a esta confrontación que se está presentando en el país. Vamos a compartir el trino que ella ha publicado y que recogemos aquí desde Al Día Noticias. Ella ha dicho en su cuenta de X: es crimen contra la paz de Colombia lo que hace el ELN en el Catatumbo. Lo que vive la población es un horror y un crimen de guerra, ha dicho la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. Continúa diciendo en su mensaje: sin ambigüedad condeno el asesinato, desplazamiento y la violación de los derechos fundamentales de mujeres, niñas, niños y de liderazgos sociales. Este es un gobierno que aboga por la paz y el llamado es a expresar la voluntad de paz mediante un cese inmediato de la violencia. Tras la decisión del uribismo de hacer trizas el acuerdo de paz y 50 años de ausencia del Estado en esta región, este gobierno, las fuerzas militares y nuestro proyecto político acompañamos con decisión a la sociedad civil. Elevo una alerta también de la confrontación sangrienta que se presenta en el Guaviare y necesidad de actuar antes de que se repita la tragedia humanitaria. Es lo que ha dicho la senadora de la República, María José Pizarro, por lo que se está presentando tanto en norte de Santander como en el departamento del Guaviare. En estos momentos en el Catatumbo no solamente es una crisis humanitaria, es un crimen contra la paz, y lo que vive la población civil son crímenes de guerra. Sin ningún tipo de ambigüedades, condenamos lo que está haciendo en estos momentos el Ejército de Liberación Nacional y acompañamos de manera decidida a la población civil. Es más, hacemos un llamado, porque este gobierno tiene una política de paz en la cual se mantiene. Si existe voluntad, si existe una decisión real de paz, deben cesar las hostilidades de manera inmediata. Este gobierno, las fuerzas militares y este proyecto político estamos del lado de la población civil y estaremos trabajando para garantizar los derechos fundamentales de aquellos que hoy se encuentran gravemente afectados. Aprovechamos este mensaje para lanzar una alerta por la situación que se viene presentando en este momento en el Guaviare por los enfrentamientos sangrientos que hay entre las disidencias. No podemos revivir, no se puede dar una situación igual a la que se vive en el Catatumbo, esta vez en el Guaviare. Esto no puede suceder. Y a raíz de esta situación que se está presentando, ahí está entonces el pronunciamiento que hace la senadora de la República por el Pacto Histórico, María José Pizarro. Ha habido pronunciamientos también desde la oposición. Se trata del representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, quien anunció la radicación de una moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la inacción frente a la grave crisis de seguridad en el Catatumbo, en norte de Santander. El ministro ha venido debilitando sistemáticamente a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas militares en Colombia, ha dicho el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, quien está radicando una moción de censura nuevamente al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Hace 2 años y medio, el ministro Iván Velásquez ha venido debilitando sistemáticamente a nuestras Fuerzas Armadas y hoy estamos pagando los platos rotos. Miles de familias arruinadas y millones en riesgo. El Catatumbo es la gota que derramó la copa y por eso desde la Cámara de Representantes vamos a radicar en los próximos días la moción de censura contra el ministro Iván Velásquez, y si él tuviera algo de dignidad, debería renunciar antes de pretender justificar lo injustificable. Ahí está entonces la declaración que ha hecho el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, que entre otras cosas publicó un trino en su cuenta de X que dice lo siguiente: mientras Gustavo Petro, vamos a proyectarlo también para que haya veracidad, confirmación de los oyentes de que estamos dando cuenta
textual de lo que ha publicado el congresista. Dice el representante a la Cámara por Bogotá y por el Centro Democrático lo siguiente: mientras Gustavo Petro y su ministro de Defensa Iván Velásquez pasean en Haití, el Catatumbo está en llamas, hundido en violencia y abandono. Es indignante. Este gobierno demuestra su incapacidad total para proteger a los colombianos. Señor ministro, su ineptitud es insostenible. Tenga algo de vergüenza y renuncia, dicho en este trino el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui. Y también, por supuesto, ha habido otra serie de reacciones que se han conocido en el país frente a esta situación que se está presentando que se está presentando en el Catatumbo, y sobre todo ha habido informaciones que dan cuenta por parte del ejército colombiano de que está haciendo efecto los operativos que viene adelantando el ejército, porque se están entregando los disidentes de las FARC a las autoridades. Dice este trino, esta publicación del Ministerio de Defensa: gracias a la ofensiva de las fuerzas militares de Colombia, en la región del Catatumbo ya son 35 integrantes del Grupo Armado Residual los que se han sometido a la justicia y han entregado sus armas a tropas del ejército colombiano en el municipio de Las Mercedes. En horas de la madrugada se logró extraer a 6 de ellos, dice esta comunicación del ejército colombiano, que así, de esta manera, entonces se continúa presentando la entrega, el sometimiento de disidentes de las FARC, quienes se han venido entregando a las autoridades. Vamos a ver algunas imágenes. En estas imágenes se han podido dar cuenta de esta información que está publicando el Ministerio de Defensa, en el sentido de que es gracias a la ofensiva de las fuerzas militares en la región del Catatumbo, que ya son 35 los integrantes del Grupo Armado Residual de las disidencias, los que se han sometido a la justicia y han entregado sus armas a tropas del ejército colombiano, esto en hechos ocurridos en el municipio de Las Mercedes, y también dice este informe que en horas de la madrugada se logró extraer a 6 de ellos. Ahí se ven las imágenes que dan cuenta sobre los operativos que se vienen cumpliendo por parte de las autoridades allí en norte de Santander, donde se libra esta batalla campal, esta guerra cruenta, choques armados entre el ELN y las disidencias de las FARC, que entre otras cosas ya se ha conocido, que para nadie es un secreto, que ellos están usando el territorio de Venezuela para pasar de un departamento a otro, de Arauca al departamento de norte de Santander, que es lo que ha llamado poderosamente la atención a las autoridades, y que preguntaba el presidente en las últimas horas que pues cómo los habían sorprendido, que no se habían dado cuenta de esta situación que se está presentando. Más reacciones frente a esta situación de orden público que se está dando allí en norte de Santander. Tenemos también a esta hora la reacción del ex senador de la República, ex candidato presidencial, el ex candidato presidencial Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo ha dicho, además de esta información, lo siguiente. Dice Jorge Enrique Robledo: el gobierno de Gustavo Petro acaba de anunciar austeridad en el gasto público cuando ha debido anunciarla desde el día de su posesión, hace 29 meses, porque en Colombia los recursos del Estado siempre son escasos. Petro lleva 51 viajes en el avión presidencial al exterior, casi todos ellos innecesarios, que en solo viáticos costaron 1,8 millones de dólares, unos 8.000 millones de pesos. Además, en publicidad su gobierno, echándose flores, han malbaratado otros 131.500 millones de pesos. Si en la campaña electoral hubieran informado de esta rumba, ¿habrían ganado las elecciones? Pregunta el ex senador de la República, ex candidato presidencial, Jorge Enrique Robledo, quien cuestiona justamente los viajes del presidente de la República, como el que hizo en las últimas horas a Haití. Gustavo Petro acaba de anunciar austeridad en el futuro del gasto público.
solo se le ocurrió anunciarlo a los 29 meses de posesionado, cuando su gobierno ha debido ser austero desde el día de su posesión, porque en Colombia los recursos del Estado siempre son escasos. Y no hubo austeridad, pero sí derroche, como lo ilustran los 51 viajes a otros países de Petro en su avión presidencial, casi todos ellos innecesarios, los cuales en solo viáticos costaron 1,8 millones de dólares, cerca de 8.000 millones de pesos. De otra parte, por publicidad a favor del gobierno, echándose flores, se han gastado 131.500 millones de pesos, bastante más que los gobiernos anteriores. Y van más de 200.000 contratos laborales de prestación de servicios, contratos que suelen adjudicarse sin concursos, a dedo, para pagarles operaciones clientelistas a los amigos de Gustavo Petro. Pregunto, si los del llamado gobierno del cambio en las elecciones hubieran dicho que iban a malbaratar así los escasos recursos públicos, ¿sí habrían ganado las elecciones? Ahí está entonces la pregunta que plantea en estos momentos el senador de la República, Jorge Enrique Botero. Esa pues la situación que se está presentando allí en Norte de Santander y también en las cuentas que le están haciendo al presidente de la República, Gustavo Petro, por 51 viajes que ha hecho hasta el momento allí en todos los viajes internacionales que ha hecho el jefe de Estado. Estamos hablando también en estos momentos de la situación de Norte de Santander, del Catatumbo, donde se han sumado varias alcaldías en el país, la de Medellín, por ejemplo, la de Cartagena y la de Bogotá, en conseguir donaciones, además Bucaramanga, conseguir donaciones para los damnificados, para los afectados por esta ola de violencia que se está presentando en el oriente del país. Dice la alcaldía de Bogotá en su cuenta de X que está avanzando en esta campaña por conseguir donaciones para los afectados para ser enviada. Dice la información que Bogotá, mi ciudad, mi casa, se solidariza con el Catatumbo y el Guaviare. Dona alimentos no perecederos, ropa y cobijas nuevas o en buen estado, artículos de higiene para las víctimas del desplazamiento forzado en los puntos de recolección en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Están habilitados la Alcaldía Mayor, que está sobre la carrera octava 1065, el IDEPAD, que está en la avenida Calle 22, número 68C51, y la sede de la Cruz Roja, que está en la carrera 24, número 7338. Unidos, demostramos que la solidaridad no tiene fronteras. Numeral Somos Catatumbo y Guaviare, dice este mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá en esta campaña que se está adelantando para conseguir ayuda para los damnificados por la violencia, para los afectados por la violencia en el Catatumbo y Guaviare. Portería del Palacio Líbano encuentras el punto de donación de la Alcaldía Mayor, ubicado en la carrera octava, número 1065. Aquí, en el corazón de Bogotá, recibimos alimentos no perecederos, ropa y cobijas nuevas, además de productos para la higiene personal, para las víctimas del conflicto armado en el Catatumbo y Guaviare, que con corte al 22 de enero deja más de 32.000 familias afectadas. Su contribución será fundamental para llevar alivio y esperanza a quienes más lo necesitan. Recuerde acercarse de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Bogotá, mi ciudad, mi casa, demostramos que la solidaridad no tiene fronteras. Juntos somos el Catatumbo y Guaviare. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, bien por Bogotá, por esta campaña que se está adelantando para los afectados por la violencia en el Catatumbo y en Guaviare. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-33
510-8282. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amici. Porque ser niño es ser feliz. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua. Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 25 minutos. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá implementamos nuevos beneficios para los usuarios del transporte público. ¿Usas bicicleta para llegar a Transmilenio? Tenemos buenas noticias para ti. Desde febrero recibirás un pasaje gratis cuando acumules 30 validaciones en las Transmibici del sistema. Solo debes tener tu bici registrada, la tarjeta, tu llave personalizada y activar tu beneficio en cualquier taquilla del sistema. ¿Y tú, cómo te mueves por Bogotá? Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua. Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias, información deportiva. Bueno, Margaret, ayer dábamos cuenta que se iba a Falcao porque no había cómo pagar los impuestos, que era muy alto el contrato, pero ya hoy amanecimos con Falcao nuevamente vestido de azul. ¿Cómo es la historia? Pues, a ver, yo no lo aseguro al 100%, pero ¿qué ocurre? El presidente y accionista mayoritario, ¿me estás escuchando? Totalmente. Ah, sí. ¿Por qué? Es que como hace carita, digo, de pronto no me está oyendo. No, de preocupación. No, Sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Gustavo Serpa, el máximo de Millonarios, el papá de Millonarios, pues aunque hace 2 días anunciamos que se iba y ya todos tristes, los niños lloraron, eso fue lo que más le dolió a Serpa y a Falcao, los niños llorando. Pero... ¿Cuáles niños? Los niños, la comunidad infantil que sigue a Millonarios, porque es que en Millonarios tenemos una comunidad infantil. No los niños de Falcao, porque bueno, no, los niños hinchas de Millonarios. Los niños de Millonarios, porque nuestra comunidad es muy grande. ¡Viva Millonarios! Entonces, ¿qué ocurre? El doctor Serpa pues dijo, metámonos la mano al bolsillo, porque ¿qué hacemos? Y él se metió la mano al bolsillo, ya tiene 1.200 millones. ¿Y con qué plata? De su platica, de su gestión, de sus contactos, lo que haya podido hacer, pero ya movió eso. Pero las cifras... Bueno, así, ¿cierto, Margaret? Que cuando uno tenga una necesidad, que bueno eso, ¿no? Que cuando uno tenga una necesidad, se le mete la mano al bolsillo, se mete la mano al bolsillo y sale la plata. Qué bueno. Por eso lo llamamos al doctor Serpa. Pero mira, en este caso, la cifra, él ya tiene 1.200. Esta mañana, porque todo esto ocurrió a las altas horas de esta madrugada, de 3, 4, 5, 6 de la mañana. La noticia la dio a conocer, tenemos que darle el crédito, la W, pero también otros medios después se unieron, como Blue. La cifra que tenemos es 3.548 millones. Es que Falcao, aparte que tiene que pagar el famoso impuesto del patrimonio, a él le descuentan renta, el ICA, que el ICA se volvió carísimo, no sé por qué, todo tiene, es una cifra muy grande. Es más, yo creo que esos 3.500 millones no alcanzan. Bien,
pero mientras el doctor Serpa se metía la mano al bolsillo, esculcaba por aquí, por allá, los equipos internacionales, como mencionamos, se empezaron a mover. Por ejemplo, ¿qué equipos? De Argentina, el Atlético Tigre, ya le hizo una oferta, hizo unas ofertas buenas. Otro, los de Estados Unidos, la Liga de Estados Unidos, que lo advertimos, el Atlantic United y el Austin FC ya le hicieron oferta. También hay oferta de Paraguay, pero también hay oferta del equipo donde juega un personaje que nos fascina que se llama Cristiano Ronaldo, que sería la mejor oferta de todas, ¿no? Entonces, yo creo que Falcao, con todo el amor y todo, yo creo que él se va a sentar y va a hacer cuentas no de un año más o de 6 meses más, él tiene que hacer cuentas de largo plazo, porque estos equipos le hacen contratos por más tiempo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el Al-Nassr, que es el de Cristiano, seguramente le va a ofrecer por lo menos 2 años o más. Y recordemos que él está en ese filito porque cumple 39 en menos de un mes. Eso es lo que pasa con Falcao. Entonces, que los niños sigan llorando para conmoverlo y que se nos quede, porque los seguidores de Millonarios, yo creo que todo Colombia lo quiere aquí, pero el tema es de decisiones, el tema no es fácil. Bueno, no sé si tengo espacio para contar mis otras noticias o me das espacio después si lo hay. No, sigamos si quiere, Margaret, yo la escucho con las noticias que tenga. Ahí Bueno, está ya evacuado Falcao. Sí, pues Falcao, crucemos los dedos, que se quede, que el doctor Serpa logre su propósito, pues después de semejante cosa tan poderosa que hizo, ¿cómo no? Entonces, ahí necesitamos eso. Otra cosa que está pasando y es en Colombia, bueno, muy rápido, lo de los pasaportes. Recordemos que hoy es el día que se vence el tema para no hacer efectiva una demanda contra Thomas, Gregg & Sons, una demanda multimillonaria, otros que les tocará meterse la mano al bolsillo, y se pidió que se detuviera el proceso por lo menos por un mes más, que no fueran a hacer efectiva esa demanda. Esto nos tiene pendientes porque, John Didier, y te quiero decir, experiencia propia, trabajo de campo, si quieres llamarlo así, yo renové mi pasaporte en diciembre, en menos de 24 horas, sin colas. Me tocó el punto que me tocó ir, por fortuna me gustó mucho, el de la calle 12 con octava, que es un punto oficial de la Cancillería, o de Relaciones Exteriores, como quieran llamarlo, en menos de 24 horas. Pasaporte, cumplió todo y logré salir de Colombia, entrar a otro país y volver y sin ningún problema. Entonces, sí es importante que Thomas Gregg & Sons siga apoyando, porque ellos están apoyando todo este proceso de los nuevos pasaportes. Si no, no tendríamos la buena noticia que estoy comentando de mi propia experiencia. Entonces, ojalá que esto se dé. Y lo otro que me pregunto, lo que se pregunta todo el país, tú iniciaste el programa con la misma pregunta que nos tiene, pues, oiga, ¿qué es lo que está pasando? El país está en este momento en una situación dramática que hacía mucho tiempo no vivíamos y de las dimensiones que estamos viviendo tal vez nunca, de desplazados, de muertos, de volver al tema de enfrentamientos de la guerrilla que involucran a la comunidad civil y nos dejan a nosotros en una situación muy complicada. Nadie, por lo menos el señor presidente ni la señora vicepresidenta, han acudido al Catatumbo a ver, por lo menos dar una voz de aliento, porque pues normalmente cuando van no es que hagan tanto. Y sí, el presidente se va a Haití, dice que a una mesa binacional en Haití, seguramente debe estar dentro de la agenda el tema de los colombianos, que es muy importante, los colombianos que están presos allá, pero mientras tanto el señor Maduro atiende en la frontera, él va personalmente, tiene destacamento militar y está recibiendo a los desplazados y él llevándose todas las flores de algo
que de alguna manera, por permitir a la guerrilla moverse por allá, tranquila y dulcemente, pues es responsable. Entonces, John Didier, ¿a qué estamos jugando? Sí, la situación es muy delicada, Margaret, en ese sentido, y tal como usted lo plantea, pues esa es la radiografía de lo que ha pasado. El presidente se ha ido a este viaje, pero él dice que no por irse, pues nadie que por el tema de la conexión digital ahora, el X y el Internet, pues que nadie se desconecta de la realidad, que él sigue conociendo la realidad. Ahora, él ya fue al Catatumbo, recién inició este conflicto, pero teníamos entendido que iba a volver, no ha vuelto. Mientras tanto, pues allá estuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hablando con los alcaldes de los municipios afectados por esta ola de violencia y está haciendo presencia el ejército. Pero sí mucha gente, pues, considera que el presidente no debe haber hecho este viaje, sobre todo en esta situación cuando, como lo planteó María José Pizarro, se está extendiendo esta crisis, esta situación de orden público delicada por la guerra que hay entre el ELN y las disidencias a otras regiones del país. Entonces, nos tenía mal acostumbrados otros presidentes que pasaba cualquier cosa, ahí mismo se trasladaba con todo su equipo a despachar desde la zona del problema. Para nadie es un secreto que se ha deteriorado la situación de orden público en el país y esta es la muestra que esto es cierto. Lo más importante, según el presidente, perdón, ya habló con Nicolás Maduro y concretó un plan para erradicar grupos armados en el Catatumbo, tal como lo anunciamos en la primera parte de nuestro informativo. Esto pues a través de la cuenta de X, el presidente respondió a las críticas por haber realizado un viaje a Haití en medio de la grave crisis en el Catatumbo. Ya hemos dado reacciones, por ejemplo, la del representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui, que eso realmente pues no tiene presentación, y también la de Jorge Enrique Robledo, que es un hombre de izquierda, que conoce muy bien al presidente, dice, hombre, presidente, la mayoría de los viajes que usted hace no tienen sentido, no son necesarios. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿qué le puede aportar Haití en este momento a Colombia? Si Haití es, no, usted me corrige, Margaret, creo que es el país más pobre de todo el hemisferio, de todo el planeta, sí. Haití. Sí. Haití, el más pobre. Ellos no tienen nada para ofrecer, pero ellos van a fortalecer relaciones con Haití. Y a las verdaderas potencias como Israel las hace a un lado, las desecha, no me sirve, donde realmente hay planteados negocios importantes para Colombia y donde Colombia podría recibir muchas ayudas por parte de Israel, como lo ha hecho en otras oportunidades. Entonces, el mundo al revés es la concepción, la manera como el presidente ve la vida y como él actúa. Él a veces me parece, y qué pena con las personas que sufren de autismo, pero él vive en su mundo. Él como que ya es una opinión personal, por supuesto. Yo sé que estas cosas a mucha gente no le gustan y a uno lo insultan en sus redes sociales o, por ejemplo, donde van a estar colgados este noticiero, pero es que ¿por qué no se duele de la gente, de los 39,000 colombianos que están abandonando su casita? 39,000, es que es llenar un estadio, el Campín de Bogotá, y es ver esa cantidad de personas sin nada que comer y nada que ponerse. Entonces, un presidente debe velar, y esa es su responsabilidad, para eso se le elige, para que garantice las buenas condiciones de vida para sus ciudadanos. Pero no, se va para Haití, donde Haití, en mi opinión, no tiene nada que ofrecerle a Colombia. Entonces, a pedirle perdón por lo que hicieron los militares retirados, que el paramilitarismo, pues bueno, a ellos que además tengo un pronunciamiento, le cuento, Margaret, de las familias de los detenidos, y ellos dicen que da dolor el pronunciamiento que ha hecho el presidente. El presidente no fue a abogar por ellos, el presidente fue a darles duro allá porque les dio con todo, porque pidió perdón que por el hecho del crimen que habían cometido. Pues sí, estuvo mal, pero ellos tendrán que responder a la justicia. Ahora, ¿quién los manda a ir de mercenarios a matar a otra persona allá? Ahora, que no les están dando las garantías, eso sí, pues entonces yo ahí no sé qué se puede hacer, pero el presidente tampoco va a meter la mano para que les den garantías a esos colombianos que les están allá violando los derechos humanos, pero es que se fueron a asesinar. Ahora, parece que muchos se fueron como gancho ciego, que no sabían realmente que iban a matar a una persona, que iban a hacer otra cosa. De todas maneras, se metieron en algo por plata para hacer algo que no era con armas. Entonces, pues
yo no sé, algunos dicen, no, es que yo no sabía que iban a matar al presidente, pero todos fueron allá, hombres armados, un equipo grande. Yo no sé si eso es verdad o es mentira. Mal haría yo en decir que ellos sí sabían, cuando a lo mejor eso es verdad que no sabían, o que ellos digan que no sabían cuando sí sabían. No sé, pero esas son las consecuencias del actuar de cada persona y ellos tendrán que responder. Que no les dan las garantías a nivel de justicia, eso creo que lo tiene la justicia de los Estados Unidos. Yo realmente no he profundizado mucho sobre ese tema, pero lo que hizo el presidente fue darle duro a los colombianos, antes fue a pedir perdón allá. Entonces no sé qué es más importante, ir a Haití a pedir perdón porque unos paramilitares mataron a un presidente, o quedarse aquí solucionándole el problema a los humildes colombianos, a los campesinos, para los que él dice que es presidente, que no le soluciona el problema. Entonces, esa situación sí me parece, ya que usted me ha pedido ese análisis o editorialización, si se quiere, pues mirar esa situación tan delicada que se está presentando en Colombia. Pero es que uno como periodista debe reportar los hechos, pero también hay que plantearlos y ponerlos sobre la mesa a ver qué es lo que está pasando en Colombia. Por eso procura uno apoyarse en las posiciones que tienen algunos analistas o expertos que saben un poco de política, pues para que la gente sepa. De todas maneras, el presidente defiende a ultranza su actuación y él siente que, lo dijo en la instalación del Congreso de la República, que ha hecho un gobierno excelente, fantástico, pero entonces esa es su realidad frente a la que pueden vivir en este momento los damnificados por la violencia en el Catatumbo, cerca de 40.000 personas que no tienen hoy dónde vivir y que no tienen nada que comer, porque además hay denuncias que los mercaditos que han llevado son poquiticos, eso no alcanza para todos los damnificados, ni siquiera para 1.000 personas alcanzan esos mercados que ha llevado el gobierno, Margaret. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, Margaret, entonces vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en esta emisión de Al Día Noticias, en emisora.5 y en nuestras plataformas digitales. ¿Tu hijo deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora? A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Sion, tu mejor elección. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua. Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá implementamos nuevos beneficios para los usuarios del transporte público. Transmi te da más tiempo para que hagas transbordos en el sistema. Si para llegar a tu destino usas los buses de Transmisional y luego los troncales o viceversa, desde el 18 de enero tienes 2 horas y 5 minutos para hacer transbordos gratis. Sí, gratis. Solo debes tener la tarjeta Tu Llave personalizada para acceder a este y otros beneficios. ¿Y tú, cómo te mueves por Bogotá? Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Estamos en Al Día Noticias, emisora.5. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua. Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias.
Y a las 12:44 nos trasladamos al Consejo de Bogotá porque hay una denuncia de la concejal Diana Diago. Ella dice que el Centro de Traslado por Protección hace parte del Centro Integral de Justicia en la localidad de Bosa y 3 años después de su apertura no está funcionando en su totalidad, denunció la concejal Diana Diago del Centro Democrático. Sigue siendo una promesa incumplida para mejorar la seguridad en la ciudad, aseguró la cabildante. Por eso nos vamos de inmediato al Consejo de Bogotá, donde hace este pronunciamiento la concejal Diana Diago. Sí, que la justicia no tiene capacidad para funcionar 24 horas. Las comisarías de familia deberían funcionar 24 horas, porque es que el crimen no duerme, no tiene horario de oficina. El abusador no tiene horario de oficina. ¿Y cómo es posible que en una localidad que es tan compleja, sobre todo que tiene vecinos también, pues unos paros complejos donde la estación de la mujer no ha sido absolutamente fácil para nada, le digan no, qué pena, medicina legal solo funciona hoy hasta las 5 de la tarde, la foto solamente la puedo tomar hasta las 11 de la mañana, entonces primero se pierde capacidad operativa, pero también en las pruebas, sobre todo en los casos de abuso. Entonces yo sí quiero pedir aquí al secretario de Seguridad, al secretario de Integración Social, que es la Secretaría de la Mujer, que trabajen en conjunto. Ya no podemos seguir haciendo debates y debates y debates eternos sin mostrar resultados. Campo Verde le costó a la ciudad 74.000 millones de pesos. 74.000 millones de pesos. Desde el año 2023 se supone que eso está funcionando a toda marcha y no está funcionando a toda marcha y los ciudadanos lo han denunciado y yo en este debate lo quiero denunciar. ¿Cómo así que la violencia intrafamiliar desde la institucionalidad sí tiene un horario de atención de 8 de la mañana a 5 de la tarde? ¿Y qué pasa cuando las noches son las más violentas para cualquier mujer? La violencia intrafamiliar se da en las horas de la noche. El sábado es uno de los días más violentos y las noches es donde más se cometen delitos. Entonces, ¿qué le decimos a ese ciudadano? Ay, no, qué pena, venga mañana. Ay, no, qué pena, mire a ver, o vaya a la URI de Puente Aranda, o mire a ver si va a Kennedy. No, eso no puede seguir pasando en Bogotá. Como en la salud hubo paseo de la muerte, acá no puede ser el paseo de la atención de las comisarías de familia. Eso es inaudito en Bogotá, y menos en un gobierno que dice que trabaja por la seguridad de los bogotanos. Los delitos de violencia intrafamiliar han aumentado significativamente, la violencia sexual ha aumentado significativamente y las víctimas son las mujeres. Entonces, hoy como concejal de Bogotá, yo le pido a Carlos Fernando Galán, 1, fortalezca las comisarías de familia, 24 horas trabajando, 24 horas a favor de la familia que yo he defendido acá en el Consejo de Bogotá, que muchos dicen, ay no, que eso es un concepto anticuado. No señor, la familia es fundamental y necesitamos que hoy tenga todos los ojos, pero sobre todo que hoy tenga todas las garantías para la atención oportuna de mujeres y de niños. Ahí estaba entonces la denuncia que hace la concejal de Bogotá, Diana Diago, sobre esta situación que se está presentando con el Centro de Traslado por Protección, que hace parte del Centro Integral de Justicia en la localidad de Bosa. La información del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Hemos registrado una denuncia que hace el concejal Juan David Quintero. Dice él que con dolor y preocupación debo denunciar que nuevamente soy víctima de amenazas e intimidaciones contra mi integridad por defender el espacio público y luchar contra el mal parqueo, dijo el concejal Juan David Quintero. Según Quintero, serían los esquemas de protección de algunos personajes públicos los que lo están amenazando porque él adelanta una campaña contra los mal parqueados. Vamos a presentar inicialmente un video de Juan David Quintero donde se ve un vehículo de unos de estos esquemas de seguridad donde según él estaba sacando a pasear a su perrito y fue amenazado desde una camioneta blindada. ¿Cómo me dijo? Venga, ¿cómo me dijo? Bueno, ahí se fue, esos segundos, ese fue el primer video que él publicó y a través de su oficina de prensa nos han hecho llegar esta declaración que ha entregado donde él da cuenta que estará reportando esta denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Anoche, el día de ayer, casualmente me encontré con un operativo
de control de la Secretaría de Movilidad contra carros mal parqueados. Lamentablemente, los sujetos que estaban ahí hacían parte de esquemas de protección cuyos individuos ya me tienen identificado como una de las personas que ha liderado las diferentes campañas y acciones contra el mal parqueo en Bogotá. Eso produjo que se presentara una serie de intimidaciones y amenazas contra mi integridad. Particularmente una camioneta blindada empezó a seguirme, presuntamente o posiblemente para identificar mi lugar de residencia, y naturalmente supone en peligro mi integridad personal. Quiero decirles que vamos a seguir defendiendo esta ciudad contra los mal parqueados, pero sobre todo exigiendo que los ciudadanos entendamos que un carro no es sinónimo de un privilegio y mucho menos tener escoltas. Hoy procederé a poner todas las denuncias en la Fiscalía y en los diferentes organismos de control y de protección para asegurar que podamos seguir adelante con esta labor tan importante para la ciudad. Pues sí, de verdad que desde los micrófonos del Día de Noticias queremos reconocer que ese trabajo que está haciendo el concejal lo encontramos bastante valioso, porque parte del desorden y el caos que hay en Bogotá es que las personas parquean en cualquier parte, y resulta que muchas veces los trancones es porque la gente decidió parquearse en la vía, cuando deberían utilizar los parqueaderos o en las zonas de parqueo, pero no parquearse de esa manera. Y esta ha sido una bandera que lo hemos visto muy juicioso al concejal Juan David Quintero, adelantándola por toda Bogotá. Y esto pues le ha merecido ya amenazas, como él lo señala, por parte de esquemas de seguridad de algunos personajes, pueden ser congresistas seguramente, los que están allí involucrados en estos temas de los mal parqueados, porque creen que porque son esquema de seguridad de algún personaje, pues no, que a ellos no les cobija la ley, que ellos no tienen que cumplir la ley, y resulta que la ley es para todo el mundo. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Bueno, aquí hay otro concejal que reporta también desde el Consejo. Dice el concejal Leandro Castellanos, anunció medidas para evitar incrementos en las tarifas de escenarios deportivos. Se revisarán los costos del protocolo de aprovechamiento económico durante el primer semestre para garantizar su sostenibilidad. No se permitirán aumentos desproporcionados, ha dicho Leandro Castellanos, concejal de Bogotá. Castellanos, concejal de Bogotá. Hoy tenemos una buena noticia, una reunión que sostuvimos con Daniel García, director del IDRD, preocupados por lo que pasa con el PAE y el aumento que se viene para todos los escenarios deportivos. Llevamos esa preocupación y llegamos a algunos acuerdos. Primero, que hasta julio no se va a modificar y que de acá a julio vamos a hacer mesas de trabajo para realmente que estos cobros no vayan a afectar las economías de los clubes, escuelas de formación y a los deportistas y a la comunidad en general. También se logró que el beneficio por parte del Instituto de Deportes para cada uno de estos clubes y escuelas sea del 40% para el acceso a estos escenarios deportivos en horarios diurnos y del 20% en horarios nocturnos. Seguiremos trabajando para que el deporte sea una garantía y no un privilegio en Bogotá. Agradecemos también la buena voluntad del director Daniel García de escucharnos y entender también las problemáticas de la comunidad, y que se tiene que dar ese paso gigantesco para que esa brecha no se vaya a ampliar, al contrario, recortar la brecha económica y que podamos tener garantías de soñar desde el deporte, de tener actividad física, recreación y deporte para todos y todas las bogotanas. Es el concejal de Bogotá, Leandro Castellanos. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias, emisora.5, estamos con el concejal Juan Manuel Díaz del Nuevo Liberalismo. Concejal, el tema de la salud en Bogotá, las protestas de algunos trabajadores de la Subred Centro Oriente por falta de pago de sus contratos. Un cordial saludo para todos los radioescuchas, para todos los televidentes. John Didier, sí, muy contento de estar acá contigo. Es una realidad que se vive, lo venía haciendo desde el año pasado. Primero, que ese tipo de contratación es muy complejo, el contrato de prestación de servicios, contratos por un mes, donde la incertidumbre de la persona, no el profesional, sino de esa persona, de tener ese tipo de contratación, digámoslo en unos términos muy coloquiales, es muy aburridora, porque usted no sabe, usted avanza la primera quincena del mes y ya en la segunda está pensando, me van a renovar, no va a seguir el contrato, sumado a eso ahora que no les pagan.
Estamos haciendo debates de control político al interior de la corporación, aquí del Consejo de Bogotá, para exigirle a la administración, siendo bancada de gobierno, pero exigirle a la administración que por favor estas personas necesitan sus pagos oportunos. Esa incertidumbre jurídica desde el punto de vista laboral es muy cansona, como lo acabo de decir, en donde se les debe generar esa certeza de que van a tener su contrato, de que van a tener sus pagos, porque son personas en las cuales yo veo el trabajo diario del ciudadano bogotano. Yo he tenido la oportunidad, querido Didier, de estar en varios hospitales de Bogotá, no solamente de la subred de Centro Oriente, también de la subred del sur, de Occidente, en donde, por ejemplo, el hospital de Kennedy, los estuve visitando en las áreas de salud mental y hablé con los profesionales, les preguntaba cómo está su tema de contratación, su rotación, sus descansos. Muchas veces, en algunos casos, los profesionales no tienen descansos. Y adicional a eso, si se suma que no se les está pagando, estoy seguro que en el presupuesto de este año, en el cual discutimos en el Consejo de Bogotá, se adjudicaron las partidas para poderle cumplir a todas estas personas que brindan ese apoyo tan importante y tan trascendental a algo tan neurálgico como es la salud en Bogotá. Dice el secretario de Salud, Gerson Bermón, que ha habido incumplimientos por parte del gobierno nacional en el giro de 30.000 millones de pesos y que por eso no se han podido pagar algunos salarios de trabajadores de la salud. La voluntad de la administración de Carlos Fernando Galán, del secretario Gerson Bermón, es correcta, es muy sólida. Desafortunadamente, no solamente en el sector salud, usted lo sabe, Didier, que el gobierno nacional le ha mamado, discúlpeme la expresión, le ha mamado mucho gallo a la administración distrital de Carlos Fernando Galán en muchos aspectos, no solamente en la salud, en el tema de los 825.000 millones de pesos que no le transfirieron a Bogotá para el tema de Transmilenio, para que se subsidie a la tarifa de este importantísimo transporte en la ciudad de Bogotá. Entonces, cuando los temas políticos interfieren en la misionalidad de la administración distrital y nacional, es muy complejo, porque ya se toman estos temas de manera yo lo diría hasta personal. Porque no es justo que al señor Petro no le gusten las políticas o lo que está haciendo el alcalde Carlos Fernando Galán se tome esas atribuciones cuando existen compromisos que inclusive están hasta nivel COMPES, hasta nivel CONFIS en la administración nacional y que en la administración distrital nos veamos afectados y que los funcionarios de la Secretaría de Salud, de las subredes, de los hospitales se vean afectados porque no se han girado esos dineros es muy complejo. Entonces es invitar a la administración del gobierno de Gustavo Petro, es invitarlos a que por favor nos cumplan porque están haciendo quedar mal a la administración de nuestro alcalde Carlos Fernando Galán. Concejal, ¿de verdad usted cree que es un asunto personal de que a Petro no le gusten las políticas de Galán o será que es que hay dificultades financieras en el gobierno nacional porque ahí se está hablando de un recorte de 12 billones de pesos y también el gobierno está incumpliendo con unos giros, por ejemplo, del subsidio del gas o del sector energético también se queja porque el gobierno no les gira? Eso es cierto, pero también tenemos que ver la disparada de contratos que ha hecho el gobierno nacional de OPS, debo decirlo. Se ha disparado de una manera increíblemente absurda con tal de cumplir favores políticos. Eso no puede ser el factor determinante para que la administración de Carlos Fernando Galán se vea afectada en el giro de estos recursos para el pago a los funcionarios de las subredes o de la Secretaría de Salud. Es importante recalcar que el gobierno de Carlos Fernando Galán es un gobierno serio, es un gobierno comprometido, de no protagonismos. Pero hay una cosa que yo no puedo tapar con el sol con un dedo y es que este año es un año electoral en donde tenemos que hablar mal de nuestros competidores y para el gobierno nacional, sin duda alguna, Bogotá y algunas otras regiones del país son competidores desde el punto de vista político. Entonces tenemos que hacer mal a Carlos Fernando Galán por culpa del gobierno nacional, decir que no cumple y no es justo que hagamos eso porque al final los que están pagando esta situación de protagonismos políticos, de no querer a Bogotá, está viendo afectada directamente a nuestros funcionarios de la salud en la ciudad de Bogotá. Es el concejal de Bogotá, Juan Manuel Díaz, denunciando que el gobierno nacional, por estar pagando favores políticos, no le gira los recursos a Bogotá oportunamente. Hay noticia de la Defensoría del Espacio Público en Bogotá. Avanza la estrategia del distrito que le apuesta a transformar los bajopuentes de la ciudad. La iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por la Defensoría del Espacio Público, arrancó el 2025 con un diagnóstico de 67 puentes de la ciudad, respondiendo así a la necesidad que tiene la capital de la República. Lucía Bastidas es la directora de la Defensoría del Espacio Público y la tenemos aquí en declaraciones sobre esta estrategia que está adelantando la administración distrital. Nos dio la instrucción de que revisemos los bajopuentes más críticos de la ciudad para que se conviertan en espacios de encuentro, en espacios de productividad, de caminabilidad, de punto de encuentro de los bogotanos. Y aquí, en la 53/30, ya empieza la construcción del primer bajopuente en la ciudad, con un diseño arquitectónico moderno,
en el que habrá baños, en el que habrá espacio para las mascotas, parque para los niños, zona biosaludable y muchos puntos de encuentro. Además, un salón multipropósito para hacer arte, deporte, cultura y recreación y 2 locales comerciales. Y además va a ser operado por la comunidad, por la Junta de Acción Comunal y por Corpo Galerías, los amigos vecinos que se han asociado para hacer este sueño que tuvieron durante más de 30 años posible. Es Lucía Bastidas, la directora de la Defensoría del Espacio Público. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias en emisora.5. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margarita Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.